Pues la insoportable corrupción del ser, como diría Milán Kundera, ha llegado nuevamente y ya por casi 6 conferencias consecutivas a la presidenta de la República a salir, poner cara y no necesariamente salir lo mejor librada de las preguntas en torno a Patán Augusto López o el terrible señor Adán. Vamos a ver lo que fue la pregunta en la mañanera y el laberinto de la soledad en la que pareciera meterse Morena, justamente tratando de resolver el dilema. ¿Se quedan con su Patán o mejor le dan patada en el aire? La mención de Adán Augusto fue directa, contiene nombre completo, se le ubica con la clave el tío e incluso la Sedena abrió un expediente al respecto. ¿A usted le han informado de este tema, presidenta? Ayer fue martes, ¿no? Ayer vino seguridad. No, antes de ayer. El general secretario informó cómo son estos… Sí, de la información bruta, ¿no? La información que inteligencia militar está levantando permanentemente. Puede ser incluso de fuentes abiertas, como una nota en un periódico, en un reportaje, o información que alguien les comentó alguna cosa, o son, digamos, información. Después de eso tendrían que pasar, si se encuentra evidencia suficiente, a una carpeta, una denuncia, y la Fiscalía tendría que abrir una carpeta de investigación. Hasta ahora no hay ninguna carpeta, lo informe porque así es, ni en ninguna de las fiscalías, ni en la Fiscalía General de la República contra el senador. Lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad. Ayer una detención muy importante de pues de quien era, digamos, su operador de este grupo delictivo. Paraguay hizo una detención también de un familiar y las investigaciones siguen abiertas. Pero en este caso lo que dices, no hay ninguna información que haya derivado en una denuncia particular, sino informaciones que se van obteniendo, como se dice, información bruta, que quiere decir que no está seleccionada para poder después, si es alguna evidencia suficiente, pues presentar ante el Ministerio Público o ante la Secretaría o ante la autoridad correspondiente. El contenido de esa declaración se viralizó apenas terminó la conferencia de prensa porque la presidenta Claudia Sheinbaum era la que le estaba informando a la sociedad mexicana que no existe una orden o más bien una carpeta de investigación en torno a Adán Augusto López, a pesar de las acusaciones que se han hecho en su contra y a pesar de los esfuerzos del propio gobierno de Claudia Sheinbaum. Por eso yo digo que Adán Augusto es pues como el laberinto en el que se está metiendo Morena, porque por un lado tienes estos operativos, tienes estas detenciones, tienes el desmantelamiento de redes de extorsión, tienes este esfuerzo y este viraje en la política de combate a la inseguridad y sobre todo de encarar a los líderes del narcotráfico e incluso los resultados, porque el día de hoy que el tema de Estados Unidos también estuvo en la conferencia de prensa, la mandataria recordó que desde su llegada hasta la fecha, pues en un 50% ha caído el tráfico. Seguimos insistiendo nosotros, depende obviamente el gobierno de Estados Unidos dar toda la reducción de fentanilo desde octubre que entramos nosotros a la fecha es del 50%, reconocido por las propias instituciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se incauta más fentanilo en México y ya no llega, ya no cruza a los Estados Unidos. ¿A partir de qué? Pues de toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver en particular con este grupo delictivo, sino con distintas acciones que se están haciendo. Y no solo es fentanilo, también metanfetaminas. Recuerden que se han
destruido pues más de cientos y cientos, a ver cuántos informaron el martes, exactamente el número, 1,193 laboratorios de metanfetaminas. Entonces eso también ha implicado una afectación, se estima de alrededor de 43,000 millones de pesos al crimen organizado, de las incautaciones, detenciones, también incautaciones de armas de fuego. Entonces, a la par que se tienen estos resultados que son, pues son incontrovertibles, por el otro lado tienes toda la especulación en torno a la corrupción, a la complicidad, que el día de ayer incluso en la Cámara de Senadores llevó a momentos sumamente incómodos en el recinto legislativo. ¿Por qué? Porque el más grande de conocimiento, y que polémico seguramente los integrantes de cada grupo de parlamentario de los la mesa directiva últimos 15 lo años, habrán que comunicado, hacía pero yo de todos hago de conocimiento una que este marca tema de se la propuso casa, en la mesa de directiva y se acordó que el expresarse tema fuera el que libremente, ya de anuncié, incluso el decirle borracho a correspondiente a la Felipe situación Calderón migratoria mexicana. en el momento que se le daba la gana. Ahora le decía a los legisladores de la oposición que no hablen de Adán. No, ¿por qué? Porque no está en la agenda. Entonces, meten estos laberintos de contradicción o en estos, pues sí, en estos caminos sin salida a Morena, porque es el partido que está en contra de la corrupción, pero parece entrar en una trampa de personajes ligados a la corrupción. Es el partido que siempre ha querido que exista el debate, que exista la no censura, y de pronto tiene a sus propios legisladores tratando de silenciar las acusaciones que recibe Adán Augusto, porque en él, en su persona, se está queriendo no solamente destruir la narrativa de Morena, cuando decía, si García Luna era narcotraficante, entonces el de Felipe Calderón era un narcogobierno, dado que se tiene la misma historia con Adán Augusto, con su secretario de Seguridad Pública, y claro, se empiezan a construir, y uno lo puede ver en columnas del día de hoy. Hoy leí una de Raimundo Rivapalacios, que estaba sustentada en informaciones, en ninguna fuente, parecía realmente un mensaje de quién sabe quién para quién sabe qué otro, y entonces hablando que sí del general Audamaro López, que era cercano a López Obrador, y entonces, claro, el círculo es, si Adán era corrupto y era el secretario de Gobernación, entonces la corrupción es para Andrés Manuel López Obrador. Y entonces tenemos justamente este caso que así se reflejaba en el Senado. Con su venia, yo solo quiero hacer una pregunta sencilla para esta comisión permanente. ¿Cómo se dice cómplice de la corrupción sin decir cómplice de la corrupción? Fácil, gobierno de Morena. Y es que el caso del exsecretario de los Caimanes. Y hablando de Caimanes, pues donde también hay muchos Caimanes es en el estado de Tabasco. Y sí tenemos que tocar ese tema desde el siguiente ángulo, y lo voy a hacer con mucho respeto, sin personalizar, sin descalificar, sino con un llamado a la reflexión. Porque se trata del caso de una entidad federativa de nuestro país en donde operó una célula de la delincuencia organizada y cuyo líder fue designado secretario de Seguridad Pública de esa entidad. Y este caso debe llamarnos a una reflexión, porque revela una descomposición nacional en múltiples niveles. Diputado Vázquez Agüed, si me permite un momento, le hago un llamado a centrarse en el tema. El tema no es la seguridad en Tabasco, sino la cárcel infamante de Alcatraz de los Caimanes y la persecución. Y el día de hoy, leyendo la prensa, sobre todo los columnistas de opinión, por ejemplo, leía yo en Reforma a Pérez Ricard, que se sabe que ha sido, Carlos Pérez Ricard, que es cercano a la 4T, y sobre todo comienza su columna hablando de la política social, que es innegable la transformación y la forma de
cambiar el destino final de la política pública de los gobiernos de Morena versus lo que hubiera sido el prianismo. Es decir, ayudas directas a los sectores más desfavorecidos, aumentos de los salarios mínimos, aumentos en el ingreso medio, todo esto que es innegable que se logró durante el gobierno de López Obrador y que evidentemente ha querido reforzar Claudia Sheinbaum, pero dice que está enfrentado con su propio dilema Morena porque López Obrador tomó decisiones que eran congruentes con lo que había sido su trayectoria de toda la vida, esto de primero los pobres, pero también era un político muy pragmático que de pronto pensaba que los fines justificaban los medios. Y un fin mediocre hubiese sido Adán Augusto, que evidentemente es esta figura en la que tenía mucha confianza López Obrador, que muchos siempre percibieron como el fontanero, el que destapaba los caños, sí. El que hacía el trabajo sucio básicamente en el gobierno pasado, pero se trata, y es interesante leer a Pérez Ricard, de un político que siempre estuvo en el PRI, que no coincide en la carta de vida para nada, ni siquiera con López Obrador, aunque López Obrador le llamara a su hermano. Entonces decía Pérez Ricard que mientras López Obrador andaba ya en el éxodo en Tabasco y tomando pozos petroleros y rebelándose, ay no hombre, Adán estaba bien a gusto ahí en el PRI, siendo un burocratote. ¿Cuándo han visto en una manifestación, en la marcha, en el activismo, en nada que fuera social o político Adán? Casi que le cayó por el cariño que le tenía López Obrador a su padre, le cayó casi que la gubernatura de Tabasco y es una especie bien distinta, pero es una especie que es como un moho que está empezando a derruir los cimientos de Morena. Y la pregunta es qué tan dispuestos están a extirpar ese moho, a extirpar ¿cómo le dirían? Estas libertades que se tomó López Obrador en aras de que su proyecto avanzara en una suerte de fast track, porque era necesario. También la columna de Jorge Cepeda Patterson va en ese mismo sentido. Y claro, ya hablé de la de Raimundo Rivapalacio, donde te das cuenta que ahí hay mensajes, y todos los columnistas que insisten en que existe una lista de Estados Unidos, de políticos corruptos o de intercambios que quieren hacer con México. Y todo esto, de alguna manera, lo único que hace es crear mucho ruido en torno a un gobierno que está intentando dar resultados, pero incluso los resultados son opacados desde dentro de la propia 4T, desde la propia Morena, desde sus propios escándalos. Y hay que poner atención a ello, porque si no se corta de raíz, sí, si no se corta el mal de raíz, pues evidentemente muy difícil será que crezca y que prospere justamente el proyecto de ese segundo piso. Necesitas bases para construir encima.